¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Les saluda Javier Calvo y los invitamos a un episodio más de este apasionante mundo del dinero y el fútbol. Nuestro espacio semanal todos los jueves 7 p.m. aquí por Food TV. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales como @el negocio del fútbol. Ubicados en el Club Lunch del Hotel Best Western Plus San José, también conocido como el Hotel Irazú, aquí en La Uruca, un centro de entretenimiento, casino, hotel, restaurantes. De verdad que se la pasa muy bien y los invitamos a que se den una vuelta aquí por el Hotel Best Western Plus San José en La Uruca. El día de hoy tengo el privilegio de tener un invitado de lujo, de verdad un gran profesional de gran trayectoria en el campo académico, pero también en el campo meramente profesional, seguidor también del fútbol y del deporte en general. Y tengo el placer de presentar a don Roberto Artavia Loría. Don Roberto, bienvenido a las cámaras del negocio del deporte, del negocio del fútbol, y gracias más bien por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a vos, Javier, y un gusto estar acá. La verdad es que el fútbol es un negocio sumamente importante en nuestro país y creo que a veces se le menosprecia, se le deja de lado. Yo creo que el programa tuyo es muy importante precisamente para ir creando conciencia de la importancia que tiene, del valor que tiene y de cómo puede ser un gran, pues no solo un gran negocio, sino una gran plataforma de desarrollo para toda nuestra sociedad. Así es. Entremos en materia, don Roberto. Hoy día la industria del deporte en general va muy de la mano del desarrollo y el crecimiento que ha tenido la tecnología, que le ha permitido un crecimiento acelerado también al deporte. Tenemos propiedades deportivas que ya son marcas globalizadas que se encuentran en cualquier rincón del mundo, jugadores, clubes que son marcas globalizadas, donde encontramos los medios de comunicación muy metidos en este negocio también, que ha crecido enormemente. Están también las grandes firmas y los patrocinadores que apuestan a este gran negocio. ¿Qué es el negocio del fútbol hoy día, don Roberto? En realidad es como dije, una gran plataforma, pero una plataforma que tiene que estar muy consciente de que hoy compite vigorosamente por cada minuto de atención, por cada dólar de ingresos, con muchas otras industrias e industrias que igualmente han crecido de la mano de la tecnología, se han vuelto igualmente apasionantes y con espectáculos que, aunque no son tan recurrentes como un campeonato de fútbol, la verdad es que registran una parte importante de los ingresos discrecionales de los que son apasionados del deporte. Por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo acá. Cuando uno va al Estadio Nacional a ver los X-Nights, ¿verdad? O los Monster Trucks, o aquellos motociclistas que dan 7 vueltas en el aire y demás, el estadio siempre está lleno a reventar. Son tiquetes carísimos. Bueno, ¿cuánto puede una familia gastar en un espectáculo de esos y todavía tener suficiente para ir al fútbol la semana o semanas siguientes? Además, hoy competimos con plataformas internacionales que muy bien apuntabas. Yo tengo nietos que son más fanáticos del Barcelona que de cualquier equipo local. Y eso significa que ya su fútbol, su mente está globalizada en el fútbol de Europa, en el fútbol mundial, y le dedican muy poco tiempo, muy poca atención al fútbol local. Entonces hay que competir con mejor espectáculo, hay que competir con mejor calidad. Encima de eso, si fuera solo deporte extremo u otros campeonatos de fútbol, pero seamos claros, o sea, hoy el cine es apasionante y uno va a cines muy elegantes, con sillas muy cómodas, donde se reserva el asiento con días de anticipación. Hoy uno puede quedarse en la casa viendo Netflix con toda tranquilidad y ver una serie completa en un fin de semana, y entonces a nadie se le ocurre salir al fútbol. Y el hecho es que si nosotros no mejoramos muchísimo la calidad integral de nuestros espectáculos y el valor que le creamos a la sociedad, vamos a estar en una industria que corre el riesgo de irse rezagando y eventualmente haciéndose más pequeña y menos, pues no solo menos rentable, sino menos factible de operar. Se compite, usted lo dice muy bien, se compite en esta industria del entretenimiento, ¿verdad? Dicen que para ir al estadio hoy día, y no hablo solamente en referencia a nuestro medio, sino a nivel internacional, hay 3 elementos básicos que hay que tener para ir al estadio, ojalá en familia. Primero, el hecho de la seguridad, ¿verdad? Tener buena seguridad para que la gente se sienta cómodo sin ningún problema de
de que le vaya a pasar algo. Segundo, que usted lo menciona, la calidad, que sea un entretenimiento, que sea un espectáculo, que sea una experiencia para que la gente vaya. Y tercero, servicio al cliente, ¿verdad? Y yo no sé si esos elementos los tenemos en nuestro medio, sí se ven muy claros fuera del país, en la Unión Americana, en Europa, donde prácticamente sí saben manejar muy bien el negocio del deporte. Bueno, es más que eso, es solo pensar la parte logística, claro, lo difícil que es el desplazamiento acá para ir hasta Tibaso, para ir al centro de Alajuela o ir ahora al Collella Fonseca desde Heredia mientras se construye el estadio de Heredia, y ya no digamos ir a ver un partido en Jicaral, en San Carlos o en Pérez Celedón, ¿verdad? No hay parqueo, no hay parqueo, no hay buena comida, no hay servicios sanitarios adecuados para una familia, tal vez para un hombre, pero claro, para una señora o unas niñas prácticamente imposible, lo cual lo hace incómodo. Y por supuesto, ahí es donde digo que la competencia se vuelve insalvable, porque sentado en la sala de tu casa viendo al Real Madrid contra el Barcelona, tenés toda la seguridad, tenés todo el baño, tenés toda la logística, tenés buena comida, sí, sin ninguna restricción. Entonces nosotros tenemos que crear una industria que sea capaz no solo de ofrecer entretenimiento de calidad internacional, seguridad, logística, como bien decís, servicio al cliente, y en servicio al cliente tenés que meter el entretenimiento, tenés que meter la logística, la adquisición de un tiquete, la comida que lo acompaña, los complementos en el entretenimiento, que no haya periodos muertos, porque en ningún otro espectáculo los hay. Uno va, por ejemplo, a un partido de béisbol, que algunos dirían que es lo más aburrido del mundo porque es muy pausado, y yo recientemente tuve la experiencia de ir a un partido de los Yankees y los Medias Rojas. Hace años no iba al estadio, y en primer lugar, cuando compré los tiquetes me dijeron que si quería bajar el app o no, entonces lo bajé, y desde que salí de mi hotel en Nueva York me dijo cuál era la mejor ruta, cuáles trenes tenía que tomar, quiénes iban a jugar, quiénes eran los pitchers, cuál era el récord. Entonces yo entretenidísimo ahí con mi teléfono todo el camino hasta que llegué, y voy a decir, no con plena seguridad, porque bueno, en la calle nunca se está 100% seguro, pero en una ruta bien trazada por ellos mismos. Al llegar ahí, el tiquete está en el teléfono, entonces no tengo que hacer absolutamente nada más. Entra uno al estadio e inmediatamente le aparecen los menús de todo lo que se puede tomar y comer uno ahí, lo guía a la silla, y cuando uno llega a la silla puede seguir viendo en el teléfono, pero no hace falta, porque hay pantallas electrónicas pasando los datos de quiénes van a jugar, de cuál es el récord contra ese pitcher, de cómo les fue en el último juego, y lo tienen a uno ahí entretenido todo el tiempo. Después uno va, se compra su buen perro caliente, su buena cerveza en un lugar muy limpio, ¿verdad? Con toda la seguridad del caso, regresa, empieza el juego, y el juego tiene música, tiene motivadores, cuando va a salir el jugador aparece, viene avatar fulano de tal, con tal récord, contra este pitcher tiene este récord, la última vez le bateó tanto, y lo más probable es que batee a la derecha, entonces ya uno está pendiente. O sea, el contenido es un bombardeo. En otras palabras, exacto, es no solo la visita al estadio, la emoción del juego, sino una cantidad de contenidos y de servicios que hacen imposible aburrirse. Y eso en un deporte tan pausado y tan lento como es el béisbol. Vuelvo a decir que a lo mejor se presta para eso, no sé. Bueno, no, en el baloncesto también se ve mucho, y de la NBA, el NFL. Sí, sin duda. En eso los norteamericanos son expertos, ¿verdad? De cómo mercadear y cómo hacer que sea una verdadera experiencia. Pero con todo en tiempo real hoy en día. Y esa parte de la informática es esencial, por un lado. Y por otro lado, seamos claros, el deporte vende en sí mismo, el deporte, a la gente le gusta el ejercicio, el atletismo, admirar atletas, etcétera. Por supuesto que la recreación es una salida personal o en familia, con amigos, y hay un aspecto recreativo importante. Hay un aspecto, ¿verdad?, para los que practican el deporte, que si sirve de ejemplo también nos va a llegar a la salud de alguna manera, ¿verdad? El deporte es salud, es comunidad. Yo en el estadio me junto con gente que normalmente no me vea. Se rompen las barreras sociales. Sí. El que está a la par es mi amigo o mi enemigo, dependiendo de si va con el mismo equipo o con el otro. Es un asunto de valores, no solo no al machismo o al racismo que ahora se han puesto muy en boga. Los valores del deporte son la disciplina, el trabajo, la colaboración, el trabajo en equipo. En fin, hay una cantidad de valores que se pueden exaltar a lo largo de todo el proceso.
hay un tema de identidad. Yo soy morado, yo soy manudo, yo soy Cartago, ¿verdad? Apasionado, ¿verdad? Yo soy porteño. Sí. No, pero además es identidad, me da arraigo, me da un sentido de pertenencia a algo más grande que mi familia y que yo mismo. Y además ese sentido de integración de todo el país, ¿verdad? Que por supuesto llega a su punto más alto con la selección, pero seamos claros, si uno no es uno de esos fanáticos descontrolados, un buen partido, Saprissa La Liga, se juega por una semana entera, ¿verdad? Sí, 3 días antes, el día del partido, y 3 días después con los amigos en el vacilón, y lo mismo ocurre con un partido o con un cierre como el que tuvimos, que si se iba a Guanacasteca o Jicaral, y todo el país está pendiente y se presta para conversación y mucho más. Entonces, cuando esto se maneja en un nivel alto, realmente las formas de crear valor son un montón. Y hay gente que así lo entiende. Las empresas de mercadeo, los medios de comunicación, hacen toneladas de plata en el mundo y en Costa Rica con el fútbol, pero el fútbol aquí no hace plata. La mayoría de los equipos, si no tienen alguien que los está sosteniendo, ¿verdad? Como es el caso de la Liga, como es en alguna medida el caso de Saprissa, el caso de Heredia, pues francamente son negocios en que se pierde plata o se hace muy poquita, y no tiene por qué ser así. La pura y limpia verdad es que el fútbol debiera ser un negocio tan rico como lo es en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, en Estados Unidos y en otras partes. Perdón que lo interrumpa. ¿Qué puede ser que nos esté faltando? Bueno, para mí faltan 3 cosas. Lo primero es la conciencia en los equipos de todo el valor que están creando y de aprender a cobrar por ese valor, ¿verdad? Porque no lo están haciendo. Aquí adelante yo me traje la presentación para no meter las patas y no equivocarme. Excelente. Pero yo tengo lo que llamo los 5 negocios del fútbol, que son entretenimiento deportivo de alto nivel, capital humano futbolístico de alto rendimiento, las fichas valen, eso hay un mercado de piernas que se llama, ¿verdad? Con toda claridad. Lo que llama contenidos deportivos de alto valor, y por contenido ya estoy hablando de la parte de información, de toda esa estadística, de todo el entretenimiento más allá del momento mismo del partido. Mercadeo de terceros, ¿verdad? Nosotros, los jugadores andan en el pecho una marca, están pasando marcas, hay vallas que tienen que ver con esto, y seamos claros, Saprissa y la Liga son marcas de un enorme poder de convocatoria. Claro. Y lo son porque han logrado capturar la imaginación de la afición. Otras marcas podrían hacer lo mismo en proporción a su comunidad o en diferentes regiones del país con la misma fuerza. ¿Cómo no? Y por supuesto, todo el tema de selecciones y equipos nacionales, y por debajo de todo eso está, por supuesto, los tiquetes, la logística, los buses, porque todo esto son cadenas de valor. Claro. Hay toda una serie de sistemas que tienen que apoyar para que estos 5 negocios existan y operen en el nivel más alto, y tiene que haber un montón de distribuidores y de sistemas para llegar a los clientes. Y eso está la economía formal, la economía informal. Cada vez que juega la selección, uno puede comprar una camiseta ahí en la Boca de la Sabana, puede comprar banderas, se activa una gran economía informal, pero también la economía formal. En Multiplaza, en el aeropuerto, las camisetas y las calzonetas de New Balance se venden por montones y son un negocio enorme. Entonces, todos esos negocios tienen que ver con el valor del fútbol. Y sin embargo, el fútbol se ha manejado en un nivel profesional tan intermedio que la plata la terminan haciendo otros. Y eso no debe ser así. Sí. Eso es lo que tenemos que aprender a capturar. Muy bien, estamos conversando con don Roberto Artavia, experto, y me contaba ahora, yo creí que usted era economista, don Roberto, pero no es así. Claro, tiene una maestría y un doctorado, pero... en negocios, pero yo soy ingeniero naval y lo que más me siento es ingeniero naval. Después le cuento por qué. Muy bien, pues estamos conversando con este gran profesional. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos aquí por el negocio del fútbol. De regreso aquí por el negocio del fútbol, nuestro espacio semanal aquí por Food TV, todos los jueves 7 p.m. Antes de continuar con esta interesantísima charla, invitarlos a nuestra cancha de Fut 5 La Suiza, ubicado dentro del Polideportivo La Suiza San Rafael de Heredia. Nos pueden llamar al 8814-8899 para mayor información. Don Roberto, usted viene trabajando
frecuentemente con la Federación Costarricense de Fútbol en proyectos que tengan que ver con esta parte de negocios? Tiene que ver con la estrategia. A ver, la forma como nosotros planteamos el fútbol, yo aquí represento en esta dinámica a la Fundación Viva Idea. Okay. La Fundación Viva Idea es una organización que fue creada para robustecer el contrato social en las naciones de la región, para promover el desarrollo sostenible en general. Pero mi parte, la que yo veo, es esto de robustecer el contrato social. Y si hay algo que tiene la capacidad de robustecer el contrato social en un país como el nuestro, en un país apasionado del fútbol, o Argentina, o Brasil, o Perú, o Chile, o Colombia, es el fútbol, porque nada tiene más convocatoria que eso, con la excepción de la política cuando estamos en periodo electoral. Pero realmente fuera de la política, por 6 meses cada 4 años, y en el evento de una gran guerra que toma la atención, y ya ni eso, porque la guerra de Ucrania tuvo un pico mediático y se desapareció, ¿verdad? Porque así son las cosas hoy, nos acostumbramos a todo. Sin embargo, el fútbol es semana a semana, que torneos, que la Copa de Oro, que el campeonato nacional, no para, ¿verdad? Y además son los equipos nacionales, los equipos internacionales, las selecciones nacionales, y todo el mundo tiene como 5 equipos en el mundo hoy, ¿verdad? Sí. El equipo local de su comunidad, y la selección nacional, y la segunda selección por si nos eliminan ahí de camino, y un equipo en España, y uno en Inglaterra, y a lo mejor si son muy fiebres, uno en Alemania, uno en Francia, y uno en Italia. Conozco esta, sí. Y si son más fiebres, en Argentina y la MLS también, ¿verdad? Entonces realmente imagínese el poder de convocatoria que tiene aquello. Y antes era un poder de convocatoria que estaba limitado a los hombres. Hoy el fútbol que crece más es el de mujeres. Entonces, si bien es cierto, el de hombres sigue siendo mucho más grande, el crecimiento año con año es más grande en el de mujeres, por lo que, entre comillas, se nos duplicó el mercado, por así decirlo, en términos de potencial. Decíamos que el fútbol crea valor económico y valor social. Y el trabajo que nosotros hacemos con la federación es ayudarlos con una estrategia global que les permita, por un lado, empezar a regular y a manejar mejor y a crear mejores condiciones para que una tajada más grande del valor económico de toda esa gran industria le llegue al fútbol, por un lado, pero donde además el fútbol se convierta en ese gran creador de valor social. Porque parece mentira, pero esa es la ecuación ganadora. La ecuación ganadora es cuando el valor social y el valor económico van de la mano. Y le pongo un ejemplo, yo uso mucho este ejemplo. Yo por diferentes razones de trabajo tengo un amigo muy querido, mentor y socio, que vive en la isla de Mallorca. Entonces he viajado a Mallorca más veces que lo que es normal. Y como soy fiebre del fútbol, por supuesto me fui a meter al estadio. Ese es un estadio donde caben 42,000 personas, si no me equivoco, puedo equivocarme, pero es un estadio grandecito, más grande que el Estadio Nacional en número de sillas. Okay. Ahora, Mallorca tiene 700,000 habitantes. O sea, Mallorca es del tamaño de Desamparados, Los Hatillos y Tibás, y eso es todo, ¿verdad? Y tiene un estadio de 42,000 personas. Eso quiere decir que si ese estadio se llena con mallorquíes, ahí está como el 7% de la población de la isla, ¿verdad? Entonces imagínense lo que significa para ellos el equipo de fútbol. ¿Usted ha oído que el Mallorca gane algún campeonato de primeras? No. Ha ganado uno de segundas y ha quedado varias veces en segundas, y entonces sube a primeras y lo vuelven a bajar, y en eso está. Pero es un punto donde se reúne toda la comunidad, donde los niños, por supuesto, tienen fanáticos del Barcelona y del Real Madrid y del Valencia y lo que sea, pero también son fanáticos del equipo local y tienen a sus héroes locales y están sus ligas menores y participan en todos los torneos. Y el hecho es que en una pequeña isla de 700,000 personas, que sin embargo recibe 22 millones de turistas al año, ¿verdad? Que es increíble, pero bueno, punto de aparte, tienen una gran cantidad de tiempo libre, porque la temporada turística es básicamente de junio a octubre. Y el resto del año la isla baja completamente su actividad. Vive de eso. Y entonces, de ahí todos los que trabajan en turismo, en taxis y todo lo demás, tienen que pasarse a vivir a tierra firme o buscar trabajos en otras partes. Y el equipo de fútbol es su identidad. La cantidad de camisetas, el orgullo que sienten, el Matagigantes famoso, ¿verdad? Y que ahí jugó Eto'o y que ahí jugó el otro, y en fin, todo el cuento que ellos tienen es toda una narrativa que hace que el fútbol sea su identidad principal.
Y eso es muy valioso, ¿verdad? Ahora que estaba Punta Arenas a punto de ganar la segunda división, uno ve el arraigo y el poder de convocatoria que tiene, que desafortunadamente no lo logramos sostener porque la calidad de los espectáculos no es la que debe ser, la infraestructura no es la que debe ser, el mismo negocio de medios alrededor de esto no es el que debe ser, el estadio no está acondicionado para ser un buen centro de mercadeo electrónico, definitivamente, ¿verdad? Con la forma, fue construido hace muchos años con otra cosa en mente. Entonces nosotros tenemos que entrar en un proceso de modernización total de todo esto, pero para hacerlo necesitamos capturar, insisto, una tajada más grande de la parte económica. Y ahí es donde FedeFut, como el gran regulador, tiene un papel importante que jugar. Ahora, para que esto se dé, lo primero es credibilidad de FedeFútbol, poder de convocatoria de FedeFútbol, porque seamos completamente francos, se habla mucho de la corrupción en FedeFútbol, de las argollas de FedeFútbol, se dicen un montón de cosas, algunas de las cuales han sido ciertos en diferentes momentos del tiempo, pero la pura y limpia verdad es que ahora se tiene un proyecto de estrategia, se tiene una visión de lo que se quiere hacer con el fútbol, una visión social importante para empezar a crear valor en una escala nacional y con base en eso ganar la credibilidad para empezar a renegociar una tajada más grande para el fútbol y que así el fútbol se convierta en una industria cada vez más rica, más exitosa, más competitiva y pueda no solo tener selecciones muy exitosas, sino hasta traer jugadores internacionales de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, que son ligas que vienen creciendo a nuestro alrededor y donde nosotros podríamos ser, entre comillas, un mini Italia, un mini España, con un campeonato mucho más rico, mucho más competitivo, más talento, y empezar a generar toda esa dinámica económica que esto trae e involucrar a otros países en esa dinámica económica. Don Roberto, ¿y cómo trasladar y en qué tipo de beneficios podría recibir la comunidad en cuanto a ese tipo de proyección del fútbol, donde podrían eventualmente beneficiarse, por decir así, las comunidades donde están ubicados los clubes? Vamos a ver, ¿cuáles son los retos más grandes de una comunidad hoy? Tienen que ver con la juventud, ¿verdad? Una juventud que tiende a pasar todo el día metida en la casa, videojuegos, o poco ejercicio, o no se centran en la salud, no aprenden a colaborar, a trabajar en equipo, todo eso. El fútbol es eso. El fútbol rompe las barreras sociales, rompe las barreras personales, nos enseña a competir, nos enseña a trabajar, nos enseña disciplina, nos enseña trabajo en equipo. Entonces tenemos que llevar el fútbol ahí. Bueno. Pero para hacer eso necesitamos mucho mejor infraestructura. Yo no sé qué edad tenés vos, Javier, pero yo tengo 63 años y yo aprendí, yo tengo 5 Bueno, yo aprendí a jugar fútbol en el Parque Francia, en Barrio Escalante, con jugadores de la talla de Guima, literalmente, que ahí jugaba en el Parque Francia con nosotros, y realmente lo que estamos hablando es un centro comunal importante. Ahí llegábamos todos los que teníamos, yo voy a decir, entre 8 y 21 o 22 años, y se armaban mejengas para arriba y para abajo. Y todo el día. Ahí nos conocimos, ahí desarrollamos identidad, ahí creamos equipos de fútbol, el Escalante Peace and Love, que una vez ganamos el torneo de terceras y nos lo quitaron porque hicimos una alineación ilegal. Pero bueno, pero además ahí hicimos las amistades para la vida. Hicimos no solo amistades, ahí nos conocimos profesionalmente, gente con la que nos ayudamos todavía. Eso es lo que el fútbol tiene que propiciar. Don Roberto, y en comunidades, por ejemplo, como los puertos, como Guanacaste, donde digamos que las necesidades y los conflictos sociales son de mayor envergadura, podría servir todavía más, ¿verdad?, en estas zonas. Mira, en la estrategia, y no estoy diciendo que se vaya a hacer mañana, las estrategias hay que ejecutarlas y la ejecución requiere recursos, plata, credibilidad, etcétera, pero en la estrategia está crear el equivalente de un proyecto GOL entre Punta Arenas y Guanacaste, y en la zona del Caribe, entre Guapiles y Limón. Para agarrar todo ese talento de Guanacaste, Punta Arenas y de la zona del Caribe y tener un centro donde los podamos formar y madurar.
Ese proyecto, la idea es que sea un centro desde donde salgan muchas canchas, donde salgan torneos colegiales, torneos escolares, torneos universitarios, y que estemos entonces multiplicando la participación activa en el fútbol, pero mucho más formal, mucho más regulada, en mucho mejor infraestructura, para que realmente la gente se empiece a apasionar y vuelva al fútbol como esa forma de crear comunidad. Y en esas zonas creo que es más fácil conseguir terrenos, ¿verdad? Porque en las ciudades muchas veces es más complicado. Fíjate que otra vez, el problema aquí no es ni siquiera de terreno y de plata. La federación consigue eso, es un tema de credibilidad, es un tema de legitimación, es un tema de posicionamiento de la federación. Crea en ellos. Y entonces una de las razones por la que esta federación, donde está, voy a hablar de un amigo común que tenemos, Víctor Umaña, un profesor del INCAE, un tipo de una capacidad con un doctorado en economía y comercio internacional, fundador del programa Descubre en Comex y funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, negociador importante de Costa Rica en la época del TLC, o sea, un profesional con todas las luces, y ahora es el organizador del Mundial Femenino Sub-20 que empieza el próximo mes. Bueno, ese nivel de profesionales es lo que necesitamos en la federación. La federación no puede estar llena de fiebres, tiene que estar llena de gente con las capacidades, los talentos y la formación para realmente poder ejecutar una estrategia que es compleja. Fíjate que la misión, la razón de ser que le pusimos al proyecto dice promover el fútbol, su proyección social y su éxito competitivo y económico. Y en esas palabritas, que son muy pocas, estamos hablando, uno, del fútbol como vehículo, de la proyección social del fútbol, del éxito competitivo, que para las federaciones son selecciones mayores, masculina y femenina, y todas las ligas, las de liga menor, U23 olímpica, U20, U17, etcétera, masculina y femenina, y su éxito económico. El éxito competitivo te va a llevar al económico. Sí. Y la visión, que es nuestra aspiración de impacto, dice: una sociedad en que el fútbol, en sus diversas modalidades, porque esto también es fútbol sala, fútbol de playa, ¿verdad? Todas son las modalidades. Todas las modalidades que están reguladas en FedeFut, es motivo de orgullo nacional y factor de integración social e impacto en la vida de las personas y sus comunidades. Bueno. La forma como vamos a estar midiendo el desempeño del fútbol no es solo si la selección va a Qatar, que ahí está y es uno de los objetivos importantes, y si no es a Qatar, pues entonces al siguiente mundial en Estados Unidos, Canadá y México, etcétera. Pero definitivamente el éxito competitivo es parte. Pero el éxito competitivo sin el éxito social, sin el éxito económico, no vale. Lo tenemos que ver integralmente. Tiene que estar sustentado. Y dentro de eso tenemos un propósito estratégico al 2025, que me permito leerlo, dice: selecciones nacionales que cada año crecen en desempeño deportivo e impacto sobre la sociedad. Otra vez esa unión del país, ¿verdad? Torneos locales exitosos en las diversas modalidades y con amplia presencia en todos los rincones y sectores sociales del país. Queremos que la federación vea los campeonatos industriales, vea los campeonatos colegiales, que les ponga atención. Proyección social del fútbol sobre las comunidades del país. Queremos que los jugadores, los exjugadores, la selección sea parte de una relación viva con las comunidades y con la gente. Autosuficiencia económica con base en una gestión profesional, transparente y de excelencia en la federación y cada uno de sus proyectos, que permite aumentar la base de ingresos y la eficiencia con que se despliegan. O sea, esto es la esencia de la estrategia que viene. Y dentro de eso, ¿verdad? Claramente tenemos objetivos muy coyunturales, la organización exitosa del Mundial Femenino, que lo tenemos encima en un mes, la clasificación al Campeonato Mundial de Qatar 2022 y luego a otros mundiales en diversas categorías y modalidades, ¿verdad? Poner a las selecciones en modo competitivo, los entrenadores correctos, el reclutamiento, los visores, las canchas, los entrenamientos, todo llevarlo a un nivel profesional alto. Generar el máximo valor económico y crecimiento en los negocios asociados al fútbol. Y esto significa entender cada uno de esos negocios, entender cómo la federación, la UNAFUT y los torneos lo alimentan y maximizar ese valor. Y eso ya lo estamos haciendo de manera bastante clara. De hecho, con Vicky Ross, ahora en UNAFUT, tenemos una reunión pendiente.
creciente profesionalización de todos los sectores y segmentos del fútbol. Y esto es clave. Eso que hablaba yo, porque el ejemplo que ponía de Víctor Umaña, es llevar gente con la más alta calificación a cada puesto, ¿verdad? El fútbol no puede solo estar lleno de futbolistas. Si son futbolistas Correcto. Formados, no tengo ningún problema. Correcto. Pero no puede estar lleno solo de futbolistas, ¿verdad? Tiene que ser gente que tenga las capacidades profesionales para llevarlo al nivel adecuado. Lograr el control estratégico de la dimensión de medios y de la creación de contenidos. Pues te das cuenta la cantidad de contenidos que se generan en una industria como el fútbol. Bueno, y esos contenidos hoy son de los medios, de las estaciones de radio, de los periódicos, de los medios ¿Cómo hacer que los clubes y la federación moneticen eso? Exacto, que lo moneticen en una forma clara. Proyección comunitaria del fútbol como paradigma de éxito, disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo e integración social. Esas 5 cosas tienen que maximizarse en cada equipo. Eso significa que la federación tiene que tener capacitación en línea para el entrenador del último equipito de barrio, para que sepa qué es lo que tiene que promover, cómo se hace, qué materiales, con qué cuenta, qué metodologías, etcétera. Y proyección de FedeFut, sus torneos y sus proyectos como modelos de organización de gestión deportiva a nivel nacional e internacional, porque queremos convertir a FedeFut en el trapito de dominguear, en vez de ser esa cosa que tenemos ahí, que mejor no hagamos mucha bulla para que no nos vean, que sea el trapito de dominguear del país, de manera que otros quieran venir a aprender de nuestra estrategia. Don Roberto, vamos a ir a un segundo corte comercial y vamos a seguir profundizando en este proyecto tan interesante para que la gente también se vaya informando de realmente cuál es la idea de este lindo proyecto. Ya regresamos y vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Volvemos aquí por el negocio del fútbol, nuestro espacio semanal, todos los jueves 7 p.m., conversando con don Roberto Artavia Loría, de un proyecto muy atractivo, muy interesante, que ojalá se pudiera implementar, don Roberto. Pues sí, fíjate que para que esto se implemente necesitamos crear condiciones dentro de la misma federación. Por ejemplo, el tema de generación de contenidos y excelencia en comunicación es esencial. La federación es una caja de resonancia, es un medio de comunicación, es un generador de mercadeo y contenidos. Tiene que aprender a hacer eso en el nivel más alto posible y no solo ser el que se lo entrega a otros para que lo hagan y que se queden ellos con el negocio. Bien. Necesitamos convertir el fútbol en general, ¿verdad?, en ejemplo de liderazgo y transparencia. Nosotros queremos... te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto. Hace muchos años yo fui asesor de la autoridad del Canal de Panamá cuando don Alberto Alemán era el administrador del canal. Estaban a punto de ir al referéndum para aprobar la ampliación del canal. Te estoy hablando de 2007. Y pusimos como objetivo que ya que iba a ser un proyecto de casi 6,000 millones de dólares, que tenía que ser absolutamente transparente y convertirse en el ejemplo de decencia del Estado panameño de una vez por todas. Bueno, lo mismo tiene que hacer la federación. Dicho sea de paso, ese proyecto terminó haciéndose como en 7,200 millones porque hubo sobrecostos, retrasos, todo tipo de cosas. Gracias a la transparencia no hubo escándalos, no hay nadie en la cárcel, no hay nadie acusado, porque hubo transparencia real. Y es una credibilidad. ¿verdad? Una credibilidad claro. enorme. Bueno, eso mismo, nosotros necesitamos que la gente crea, si queremos los mejores patrocinadores, si queremos no medios que nos aprovechen de nosotros, sino que sean nuestros socios en el desarrollo, necesitamos no solo dar esa transparencia, sino convertirnos, y ve lo que aquí dice, en un socio de lujo para cada contraparte, tener profesionales de alto nivel, tener claridad en lo que les ofrecemos, rendir cuentas y exigir rendición de cuentas a nosotros para funcionar en un nivel superior. Un feedback ahí bien. Todo el tema de la profesionalización y despolitización interna. Esto no es un asunto que si las ligas, que si las diferentes modalidades pesan más o pesan menos. Esto es un proyecto de alcance nacional. El fútbol de hombres, el fútbol de mujeres, el fútbol de playa, el fútbol sala y todas las otras modalidades que vayan a entrar tienen el mismo valor y lo tenemos que aprender a segmentar y a manejar en esos segmentos de una forma clara.
Claro que necesitamos una estrategia integrada de selecciones nacionales, porque esa es nuestra cara más visible, claro, y ahí tenemos que ser exitosos. Es el producto estrella. Y por supuesto el desarrollo de lo que llamamos el modelo mixto de gestión de ingresos, que es entender que no son solo patrocinios y mercadeo, sino que realmente nosotros podemos empezar a generar valor y que ese valor sea reconocido por verdaderos patrocinadores, anunciantes, por la gente que invierte en la juventud, por todo tipo de productos que van a las mujeres, hoy que el fútbol de mujeres crece, y realmente convertirnos en ese intermediario enorme que son las federaciones exitosas del mundo. Tenemos una serie de valores que se han planteado con toda claridad: la excelencia operativa en todos los niveles, y por supuesto que me dirán, pero eso no es cierto hoy. Sí, no es cierto hoy, Rodolfo lo sabe, todos los que están ahí lo saben, es algo que hay que construir, mejorando el profesionalismo, la capacitación, los instrumentos para esto. Impacto nacional, la federación se mide por su impacto en el país. Ética y transparencia, ya mencionados. Orientación a resultados, esto se mide por resultados deportivos, resultados de negocios, resultados sociales claros, medibles y reportables. Periodos, sí. Comunicación de excelencia, esto es un negocio intensivo en medios y comunicación. Y equidad e igualdad, y esto significa que no se discrimina contra nadie. Por supuesto que el fútbol de hombres es más valioso que el de mujeres. A mí me hace mucha gracia que dicen, ya las mujeres de Estados Unidos ganan igual que los hombres, pero es que el negocio del fútbol de mujeres en Estados Unidos es un negocio igual de grande que el de hombres. Cuando el negocio de las mujeres aquí, el fútbol, sea igual de grande, les vamos a pagar igual o más, si es del caso, pero necesitamos hacerlo crecer, y hacia allá vamos. Eso es lo que se está trabajando justamente. Entonces todo esto se decanta al final en una serie de proyectos que tienen que ver, ¿verdad?, con crear lo que llamamos el Centro de Capacitación de la Industria Nacional del Fútbol, que es un centro no solo de formación de entrenadores y árbitros, que es lo que uno siempre piensa, o de formar talento futbolístico, sino todo lo que tiene que ver con el mercadeo, la comunicación, con todo lo que tiene que ver del fútbol. Y como no somos universidad, posiblemente haciendo alianzas con universidades, con centros de capacitación internacionales que sepan esto, pero si vamos a profesionalizar el fútbol, tenemos que tener esa plataforma y hacerlo virtualmente. Hace un rato te decía que si yo soy el entrenador del equipito de Turrúcares, donde vivo ahora, pues que haya una plataforma donde yo puedo entrar y ver nuevas metodologías de entrenamiento, claro, donde puedo aprender cómo se trabaja el camerino, cómo se trabaja en equipo, y realmente que sea la FEDEFUT ese centro de capacitación universal de la industria. Claramente, forjar una alianza duradera con el Estado y las municipalidades. Queremos canchas, necesitamos un instituto del deporte que funcione, un comité olímpico que funcione, necesitamos además que el gobierno, a nivel de Limas, a nivel de FODESAF, a nivel del MOPT, entiendan el enorme valor que tiene el fútbol para movilizar sus propios proyectos. Desarrollar una filosofía nacional de fútbol, ¿verdad? El fútbol competitivo, de máximo esfuerzo, es muy fácil de explicar. ¿Te acuerdas la campaña de hasta el último minuto? Es convertir eso en una filosofía permanente. Hace unos años, en 2013 o 2014, fui a ver la final Real Madrid-Barcelona de la Copa del Rey. Pucha, que yo salí cansado como si hubiera jugado el partido. Por la emoción, la tensión, el ritmo al que se juega. Bueno, así estábamos nosotros en los partidos con Canadá y Estados Unidos, El Salvador y Estados Unidos. Así debe ser el fútbol siempre. Necesitamos llevarlo a ese nivel de intensidad. Desarrollo de capacidad y generación y despliegue de contenidos, ¿verdad? Las alianzas con los medios de televisión, medios de radio y demás, pero generándoles contenidos atractivos, ¿verdad? Aquí tenemos historias apasionantes de muchachos, de equipos, de entrenadores, ejemplos que se pueden compartir. Bueno, empecemos a generar todo ese contenido y moneticémoslo, como decías. El desarrollo de la infraestructura, que incluye proyectos integrales a cargo de FEDEFUT, que mencionaba en Guanacaste y Limón, parecidos al proyecto GOL, centros de entrenamiento, claro, que además sirvan de un centro neurálgico para una serie de canchas, equipos, torneos colegiales, torneos escolares, torneos de hombres y mujeres, torneos de barrios. Tiene cadena de valores ahí, ¿no? Todo lo que corresponde.
y el desarrollo y apoyo de canchas en cada cantón del país. Por eso la alianza con las municipalidades es tan importante. Debemos tener buenas canchas en toda parte. Organización e incorporación de los torneos de fútbol de niños y jóvenes, ¿verdad? Sobre todo, si vamos a tener unas ligas menores, si vamos a tener una pirámide de fútbol con una base amplia, ¿verdad? Y esto lo explico con otro ejemplo rapidito. Yo tengo un hermano que vive en Minnesota, tiene 2 muchachos, más fiebres de fútbol que mandados a hacer. ¿Sabes cuántos jugadores de fútbol había en un estado como Minnesota? Federados, 200,000. Había en un estado de Estados Unidos. ¿Cómo no se van a convertir en potencia con el tiempo cuando tienen toda aquella dinámica? 200,000 también estaban asociados en China que federados para jugar baloncesto. Sí, sí, por supuesto. Entonces es esto, ¿verdad? Es incorporar todos estos torneos escolares, de barrio, industriales, el interbancario, lo que sea, donde juegan muchachos, donde juegan niños, y realmente tener los procesos de visoría, de selección de talento y trabajar esa pirámide para llevarla al máximo desempeño. Por supuesto, capacitación y seguimiento del personal técnico del fútbol en sus diferentes modalidades que ya mencioné, y además queremos hacer el Congreso Nacional Internacional Anual de la Industria de Fútbol. Así como se hace el Congreso de Industriales y demás, vamos a tener un Congreso de Fútbol, primero nacional, después regional, donde los equipos pueden tener stands, donde las ligas menores pueden ir a hacer reclutamiento, claro, donde se haga una verdadera feria, pero donde también haya charlas, seminarios y toda una dinámica por 2 o 3 días cada año, donde todo el fútbol se reúna y se cargue de baterías para la siguiente etapa. Qué bueno. Y además la fundación del Museo Nacional del Fútbol, ¿verdad? Víctor Umaña es autor del libro, ¿verdad?, del centenario del fútbol federado en Costa Rica. Con base en ese proyecto estamos desarrollando un proyecto de museo que ni siquiera tiene que estar centralizado, ¿verdad? La Biblioteca Nacional de Singapur, en vez de ser una biblioteca enorme, es una biblioteca que está descentralizada. ¿Adivina dónde está? En los centros comerciales, porque es donde la gente más va. Qué bueno. Entonces tienen salas de lectura espectaculares, de lectura digital, etcétera. Uno entra y puede bajar un libro electrónico y se va y se lo lleva leyendo o se queda ahí. Bueno, es lo mismo. Este museo no tiene que ser un edificio enorme, sino que puede estar literalmente un pedazo aquí, otro pedazo en el Vargas Roldán, otro pedazo en el Lito Pérez, otro pedazo en el Juan Gobán, y hasta rotar, ¿verdad? Que las cosas grandes, que las camisetas de la selección históricas vayan rotando, y realmente tener ese museo real y virtual del fútbol para que toda la gente se pueda identificar con toda esta historia. Y en eso, por supuesto, ¿verdad? Los inmediatos son la organización exitosa del campeonato y el desarrollo de las elecciones, incluyendo la clasificación a Qatar. Yo sé que se nos acaba el tiempo y a mí no se me ha acabado el proyecto, pero lo que te quiero decir es que esto es una estrategia desarrollada en un nivel profesional muy alto. Muy alto. No lo hicimos nosotros. Mejor dicho, no lo hice yo en la fundación con mi equipo nada más. Todo el equipo de la fundación ayuda, por supuesto. Participó el señor Aguilar de la Bolsa de Valores haciendo la parte de análisis financiero, Alberto Trejos haciendo la parte de análisis social, Margaret Grigsby viendo la parte de mercadeo y comercialización, exdirectora general latinoamericana de McCann Erickson, actual profesora de INCAE. Lanzo Luconi, que en ese momento no estaba en la liga, nos ayudó en toda la parte de relaciones con la federación. Yo coordiné el equipo y además tuvimos 2 talleres con federativos, con gente invitada para, como dicen, sacarles conocimientos, claro, ideas y todo lo demás, y todo eso queda plasmado acá. ¿De qué se trata? Bueno, yo me devuelvo porque la mejor forma de decirlo es lo que pusimos en la razón de ser del proyecto y que se convierte en la razón de ser de la misma federación, y que dice es promover el fútbol, su proyección social y su éxito competitivo y económico. Don Roberto, aparte del actor de la federación, que es el que juega el rol importante, ¿se puede buscar alianzas internacionales, aprovechar, por ejemplo, la FIFA con tantos recursos que tiene y contactos? Por supuesto, que lo que queremos dar, con Rodolfo fuimos muy claros. Quitémonos Qatar de encima, ojalá clasificando, claro, ¿verdad?
pero quitémonos Qatar de encima. Una de las razones por la que creo que estoy aquí es porque la misma federación ya quiere empezar a darle visibilidad a este proyecto. Si clasificamos a Qatar sobre una plataforma de éxito, si por desgracia, que no creo que sea el caso, pero si no clasificáramos, el fútbol es mucho más que un partido, ¿verdad? Y con solo la segunda vuelta que tuvimos en esta clasificación ya es motivo de orgullo para todos, ¿verdad? 19 de 21 puntos, con 3 salidas muy difíciles, ¿verdad? Etcétera. Yo creo que ya eso debiera ser suficiente plataforma para darle credibilidad a este proceso. Pero más allá de eso, de lo que se trata es de empezar a construir las capacidades internas para que podamos lanzar este proyecto en todos sus alcances. Tenemos que visibilizarlo porque la primera parte tiene que ver con la credibilidad, la legitimización de FedeFut, de este comité ejecutivo y buscar alianzas con quienes nos pueden impulsar a otro nivel. Si clasificamos a Qatar, van a llover los patrocinadores y el secreto va a estar que ya no les vamos a decir, sí, está bien, financiame este pedacito del proyecto Gol o este pedacito del viaje de la selección o lo que sea. Es el proyecto que van a financiar. Este proyecto que reposiciona el fútbol, que lo promueve y lo convierte en la maquinaria que debe ser para el país, trayendo beneficios a la juventud, arraigo comunitario, recreación sana, salud misma y además una cantidad de empleos de alto valor, una cantidad de multiplicadores económicos de alto valor que ahora sí vamos a registrar como parte del fútbol y que en el pasado se han visto como si fueran otras industrias y no lo son. Don Roberto, ha sido muy completo. Yo sé que le falta mucho. ¿Quiere agregar algo más? No, básicamente darte las gracias, Javier. Este es un proyecto que hay que presentar con calma porque tiene muchas partes, ¿verdad? Es complejo y más bien te voy a hacer un punteo. Y es que tengamos una segunda parte más adelante cuando esto esté caminando para que la gente vea que no es solo ilusión y unas cuantas láminas en una computadora, sino algo que de verdad se está poniendo en marcha para llevar el fútbol a lo que debe ser. Más bien, don Roberto, lo invito, si no es un programa, pueden ser 2 o 3. Yo creo que es parte de nuestra misión también de colaborar con ustedes en este sentido y también de ser un canal con el espectador para que también se enteren de lo que está. Te lo agradezco mucho y yo encantado de volver cuando ustedes quieran. Sí yo creo que ya pintamos suficiente el cuadro. Ahora ya pasemos del cuadro a la acción y cuando empecemos a dar los primeros pasos me encantaría volver, posiblemente no sé si con Rodolfo, con Gustavo o con alguien más, para contar qué es lo que se está haciendo, cómo se está llevando esto a implementación. Perfecto, don Roberto. De verdad ha sido muy interesante y esperamos de verdad que pasemos de las ideas a la práctica y que las cosas de verdad vayan mejorando para que efectivamente no solamente el fútbol, sino el país en general se beneficie de estos proyectos, ¿verdad? Así es. Y esto, como vieron, tiene que ver con empresas privadas, tiene que ver con municipalidades, tiene que ver con gobierno nacional, porque el fútbol es de ese tamaño. Sí. Ese es el tamaño de nuestra industria y todo ese valor lo vamos a capturar para beneficio del país, porque esa es la otra cosa. FedeFútbol no tiene afán de lucro. FedeFútbol es una entidad que básicamente quiere estar al servicio del fútbol y, como dice ahí, de su éxito económico, su éxito competitivo, su valor social. Para contestar tu última pregunta o la penúltima pregunta, definitivamente, si esto lo hacemos bien y podemos crear el modelo, la FIFA lo va a apoyar, la CONCACAF lo va a apoyar y eventualmente eso se convierte en una bola de nieve positiva. Claro. Muy bien, pues lamentablemente estamos llegando al final de una charla muy nutritiva, muy interesante, diferente como todos nuestros programas. Los invitamos que nos vean la próxima semana aquí por El Negocio del Fútbol, nuestro espacio semanal todos los jueves 7 p.m. Se cuidan, bendiciones y nos vemos pronto. Gracias.